Un crimen brutal y sorprendente sacudió a una familia entera. María Luisa Blanco, una mujer discapacitada de 36 años, fue asesinada de manera despiadada. Lo más aterrador es que el crimen fue llevado a cabo por aquellos que deberían haberla protegido, su propio hermano y otros miembros de su hogar. ¿Cómo ocurrió esta traición tan horrible y qué motivó este espantoso crimen? Hola misteriosos, ¿qué tal estáis? Estoy muy feliz de que estéis aquí para otro episodio de Misterios Vanessa. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, y si ya has estado aquí antes, bienvenido y gracias por volver. Antes de empezar, quiero daros un gran gracias por vuestro apoyo continuo. Vuestra presencia y entusiasmo son los que me motivan a seguir trayendo estos casos que tanto nos fascinan. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los misterios que traigo cada semana. Y así podrás formar parte de esta aventura. Tu apoyo significa mucho para mí. Cuando crees que lo has visto todo, aparece un caso como este que te deja totalmente sorprendido. Prepárate para adentrarte en una historia impactante. Siéntate, coge un café o tu bebida favorita y acompáñame a descubrir todos los detalles de este caso. ¡Vamos a ello! María Luisa vivía con su madre y su hermano Pablo en el barrio de Ballovín. A pesar de sus discapacidades, su hogar era su refugio, pero se convirtió en el escenario de este horrible crimen. Pablo, en un intento de ayudar a un amigo, invitó a Cristian Mesa a quedarse con ellos porque estaba sin hogar en ese momento. La situación se complicó aún más cuando Cristian trajo a Jesús Villabrille, apodado el Duque, y a su novia Larisa, quien venía con su bebé de 10 meses. Juntos cometieron un acto de violencia que dejó a toda la comunidad en shock. La pareja, que se había comprometido a pagar para vivir en el piso, nunca cumplió con su promesa. Cristian, Jesús y Larisa empezaron a vivir de la pensión de incapacidad que recibía la familia. Jesús Villabrille, mostrando rasgos psicopáticos, comenzó a ejercer un control brutal sobre la familia con la ayuda de Cristian Mesa. Se volvieron cada vez más exigentes, hasta el punto de despojar a la familia de su tarjeta de crédito para apoderarse de las pensiones mensuales. El 25 de junio de 2009, la Policía Nacional recibió una llamada alarmante de un hombre que afirmaba tener el cuerpo de una mujer en su nevera. Era Jesús Villabrille, quien tras regresar a su casa en Madrid y abrir la nevera encontró el cadáver mutilado de María Luisa. La policía llegó rápidamente a la casa y Pablo Blanco, el hermano de María Luisa, fue quien les abrió la puerta. Mientras interrogaban a los que vivían en la casa, Pablo acabó confesando que habían matado a su hermana y escondido su cuerpo en el frigorífico. Durante la investigación, el cuerpo de María Luisa, junto con su cabeza que estaba en el congelador, fue trasladado para hacerle la autopsia. Los resultados confirmaron que efectivamente era ella. La causa de la muerte fue bastante impactante. Tenía una concentración mortal de alcohol en la sangre, con 4,43 gramos por litro, y también había sido estrangulada. Aunque en realidad la intoxicación alcohólica fue la principal causa de su muerte. ¿Qué había sucedido realmente en esa casa? Durante el interrogatorio de los miembros de su hogar, comenzaron a aparecer algunas contradicciones en la historia de Jesús Villabrille. Resulta que nunca hizo el viaje a Madrid. Ni él, ni su novia, ni su bebé habían estado en la ciudad en las fechas en las que ocurrió el crimen. Al verse acorralados y sin una coartada convincente, Jesús y Larisa decidieron cambiar su versión de los hechos. Dijeron que estaban en una de las habitaciones de la casa viendo televisión y que no habían escuchado nada. Cuando salieron para tomar algo, se encontraron con el cuerpo de María Luisa en la nevera. Aunque al principio Pablo se había autoinculpado, durante los interrogatorios empezó a decir que tanto Jesús como Cristian también estaban metidos en el crimen.
explicó que el problema comenzó cuando estas personas se mudaron a su casa con su hermana y su madre. En ese momento Pablo empezó a contar todas las cosas horribles que había vivido su familia a causa de Jesús y Cristian. Habló de maltratos, robos y otros abusos graves, mencionando que la familia había sido explotada y abusada de muchas maneras. Sin embargo, la historia de Pablo también tenía sus fallos. Los investigadores estaban confundidos porque, aunque él también decía ser una víctima, su relato estaba lleno de inconsistencias. Durante la investigación se descubrió que Pablo también tenía una discapacidad mental. A lo largo del tiempo pasó de ser una víctima a convertirse en verdugo y luego volvió a ser víctima, posiblemente por la presión de los demás implicados. Pablo contó que lo obligaron a agredir e insultar a su madre y a su hermana. Lo forzaron a humillarlas y a maltratarlas. En otras ocasiones, él mismo era el que recibía el castigo. Se autoinculpó del crimen porque lo amenazaron con golpearlo si no confesaba que había sido él, aunque en realidad no fue quien mató a su hermana, sino el que descuartizó el cuerpo en la bañera. Pero la verdad es aún más perturbadora. Los agresores habían obligado a su madre, María del Rosario, a descuartizar a su hija. Pablo sabía que su madre no podía hacer algo tan terrible, así que decidió hacerlo él. Para que su madre no viera lo que estaba pasando, la encerraron en una habitación. Luego trasladaron el cuerpo al baño y lo metieron en la bañera, donde Pablo empezó a cortar las partes del cuerpo. Todo esto comenzó con la llegada de Jesús Villabrilla a la casa. Al principio pidieron a María del Rosario el dinero de su pensión por discapacidad, que era de 1.500 euros. Al principio solo pedían eso, pero con el tiempo se apoderaron de las tarjetas de crédito y robaron todo el dinero que pudieron. Estas personas se dedicaban a torturar a María Luisa y María del Rosario con un juego macabro, la asfixia. Cada uno de ellos agarraba el cuello de una de sus víctimas para ver quién se quedaba sin aire primero. Cuando las mujeres se desmayaban o quedaban semiconscientes por la falta del oxígeno, los agresores las golpeaban brutalmente con lo que encontraran a mano: libros, barras de hierro o simplemente con los pies o las manos, dándoles patadas y puñetazos mientras estaban en el suelo. Un día, aterrorizada por el constante abuso, la familia Blanco decide huir de la casa. Fueron a la policía para presentar una denuncia y pasaron la noche en un lugar seguro, lejos de sus agresores. Sin embargo, los criminales lograron localizarlos, aprovecharon la vulnerabilidad de la familia y los convencieron para que retiraran la denuncia y regresaran a casa, prometiendo que no les harían más daño. Maldita inocencia. Claro, esto resultó ser una mentira. Y en cuanto regresaron, el maltrato comenzó de nuevo. No soy una experta en leyes, pero me pregunto, ¿no debería haber un seguimiento adicional en casos como este? Entiendo que si se retira la denuncia, la policía pueda tener menos base legal para seguir adelante con la investigación. Pero cuando hay 3 discapacitados involucrados, ¿no debería la policía asegurarse del bienestar de las víctimas? Especialmente si se sospecha que la denuncia fue retirada bajo coacción. Es que es aterrador pensar que una intervención adecuada podría haber evitado una situación tan crítica y sin embargo no se hizo nada al respecto. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros casos y misterios. Tu apoyo es muy importante para mí. También puedes dejarme tu comentario y compartir el vídeo con tus amigos interesados en estos temas. Una vez que todos volvieron a la casa, Jesús obligó a Cristian a dormir en un colchón colocado en la puerta de la casa para evitar que se escaparan de nuevo. ¿Y Larisa qué pasa con ella? No se había mencionado hasta ahora, pero estaba en la casa todo el tiempo y no hizo nada para detener el abuso. Durante los interrogatorios quedó claro que Larisa estaba del lado de los agresores. No solo participó en los maltratos, sino que también estuvo presente durante el crimen.
Ella confesó haber golpeado a María Luisa mientras la víctima estaba en el suelo, antes de que le quitaran la vida. Así que Larisa también está directamente implicada en lo ocurrido. Después de los interrogatorios y de la autopsia, se realizó una recreación de los hechos. Vamos al 23 de junio de 2009. Jesús y Cristian, insatisfechos con los abusos que ya habían causado a la familia, decidieron llevar las cosas aún más lejos. Jesús le dijo a Cristian que debían salir de la casa y que al regresar quería ver que el trabajo ya estuviera hecho. ¿Qué tipo de monstruo eran estas personas? No está del todo claro qué trabajo quería Jesús que Cristian hiciera. No se sabe si se refería a algún tipo de tortura o si simplemente debía acabar con la vida de María Luisa. Según Cristian, no quería matar a María Luisa, así que solo le hizo cortes superficiales en lugar de causarle daño grave. Cuando Jesús llegó a casa y vio lo que había pasado, la violencia se desató aún más. Primero le dio una brutal paliza a María Luisa, luego la sometió a una ducha de agua fría y para rematar le limpió las heridas con alcohol. Es verdaderamente escalofriante pensar en la mente retorcida detrás de estos actos. Cuando las heridas estaban casi curadas, Jesús y Cristian decidieron jugar otro juego macabro con María Luisa. La obligaron a estar de pie, algo que ya habían hecho antes. Dada su discapacidad, María Luisa necesitaba una silla de ruedas porque no podía mantenerse en pie. Así que cuando se cansaba, porque no podía más, la golpeaban brutalmente como si fuera un saco de boxeo. En la tarde del crimen, la situación se agravó aún más y le dieron una paliza brutal. Pero la brutalidad no terminó allí. Los agresores no se conformaron con el abuso que ya habían infligido. Cogieron una botella de whisky y se la metieron por la garganta a María Luisa hasta que no quedó ni una gota. Mientras tanto, Cristian, siguiendo las órdenes de Jesús, la estaba estrangulando. Se me pone la piel de gallina. O sea, Esta es la razón por la que María Luisa tenía una concentración mortal de alcohol en su sangre cuando falleció. Una vez que María Luisa murió, los 3 agresores arrastraron su cuerpo al baño y la metieron en la bañera. Bajo amenazas y coacción, Pablo descuartizó el cuerpo de su hermana, mientras su madre estaba encerrada en una habitación, incapaz de ver lo que estaba pasando. Jesús, Cristian y Larisa fueron los que coordinaron y ejecutaron todo este horrendo crimen. La policía descubrió que los 3 inquilinos habían sometido a la familia a un constante terror y abuso. Los golpearon y robaron hasta que finalmente asesinaron a María Luisa. Este caso es un ejemplo aterrador de crueldad y manipulación hacia personas vulnerables, que terminó en la muerte de una mujer inocente a manos de verdaderos monstruos. Pero la brutalidad no se detuvo aquí. Jesús había planeado originalmente deshacerse del cuerpo, llevándolo en partes para dárselo a comer a los perros. Sin embargo, por razones desconocidas, cambiaron de opinión y obligaron a Pablo a autoinculparse. Finalmente, Jesús ideó un plan alternativo. Llamaría a la policía fingiendo haber encontrado el cuerpo en el frigorífico tras regresar de un supuesto viaje a Madrid. En el juicio, Cristian Mesa y Jesús Villabrille fueron declarados responsables del brutal asesinato de María Luisa Blanco. Larisa, su novia, también fue implicada por su rol en los delitos. La sentencia inicial para los 3 fue de 140 años de prisión. Sin embargo, hubo un giro inesperado. El Tribunal Supremo decidió reducir la condena de Pablo Blanco a solo 10 años en total. 9 años por asesinato,
2 meses por maltrato habitual y 10 meses por lesiones. Cabe destacar que Pablo pasó 2 años en un piso de acogida de la asociación Albéniz en Pumarín, lo que sugiere que recibió un tratamiento menos severo que en una prisión convencional. Durante el juicio y la investigación quedó claro que Pablo actuó bajo coacción y amenazas, y es probable que no hubiera actuado así por voluntad propia. Yo creo que está claro que lo hizo por obligación, por abuso de las otras personas. En cuanto a los otros condenados, Jesús Villabrilla y Cristian Mesa siguen cumpliendo sus penas en prisiones distintas. Jesús está en el penal de Puerto Santa María con una condena total de 77 años, mientras que Cristian está en el de León cumpliendo 62 años de prisión. Larisa, que era menor de edad en el momento del crimen, fue procesada por el juzgado de menores. Al principio a Larisa se le imputaron hasta 15 delitos, incluyendo extorsión, detención ilegal, agresiones sexuales y una presunta implicación en el asesinato de María Luisa. Sin embargo, tras el juicio, la condena se redujo drásticamente y Larisa solo fue hallada culpable de omisión de socorro. La defensa argumentó que, siendo la única menor de edad en la casa, además del bebé, Larisa no tenía capacidad para manipular o extorsionar a los adultos, ni para incitar a Cristian y Jesús a cometer violencia o robo. En otras palabras, se alegó que su juventud limitaba su responsabilidad en estos delitos graves. Así está. Este resultado ha generado una gran controversia. La pena de 10 años en un centro de internamiento parece desproporcionada comparada con los delitos graves por lo que inicialmente se le acusó, y ha sido criticada por muchos. El caso plantea preguntas importantes sobre cómo se manejan los crímenes cometidos por menores. Aunque Larisa estaba en la vivienda y participó en las agresiones, el sistema legal la trató como una menor no completamente responsable, lo que ha llevado a debates sobre si debió ser juzgada como adulta, dado el alcance y la gravedad de su implicación. La reducción de su condena a omisión de socorro, a pesar de su involucramiento activo en el abuso, refleja una protección excesiva hacia los menores que cometen estos delitos tan graves. Esto es frustrante y plantea la cuestión de si el sistema judicial está adecuadamente preparado para manejar tales casos con la seriedad que merecen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle un like y suscribirte. También puedes dejarme en los comentarios qué caso te gustaría ver próximamente. No olvides respirar profundamente y no cometer delitos. Hasta pronto, misteriosos.